Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que estamos haciendo desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en conmemoración a lo que son los 100 años de la radio en la Argentina. En el día de hoy, para el programa, tenemos una entrevistada muy especial. Ella es periodista, trabaja en periodismo gráfico, en radio, en tele, está en todos los medios, es la señora Nora Beiras. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Decíamos en la presentación que se conmemoran en el 2020 los 100 años de la radio en Argentina. ¿Qué significa para el imaginario colectivo del país la radio? Bueno, la radio creo que es el medio de comunicación que durante muchísimos años, hasta el avance de las nuevas tecnologías en la última década, se puede decir, fue el medio que permitió la simultaneidad con los hechos, ¿no? Que cada uno se informara, tuviera el acceso a la información a partir de lo que estaba sucediendo, porque era el medio que llegaba más rápido a dar la información. Y al mismo tiempo toda una tradición en la radio argentina, por lo menos históricamente en la década del 40, en la década del 50, cuando ya hacía varios años que la radio estaba en funcionamiento, pero toda la época de los radioteatros en la Argentina, que fueron históricos, que hicieron historia en realidad. Después los grandes programas ómnibus de radio con grandes conductores de radio. Me parece que ha tenido mutaciones a lo largo de la historia también la radio. En las últimas décadas me parece que han primado los programas periodísticos o con muchos periodistas en el piso, también siempre matizado con humor, y con una lógica, si se quiere, que reproduce en muchos aspectos en los programas periodísticos lo que es la división de secciones en un diario, ¿no? Tenés el columnista de política, el columnista de espectáculos, de información general, de cultura, de música en muchos casos, en los últimos años de tecnología y además todo matizado con entrevistas, que es como la herramienta, el género que se adecua a todos los formatos, ¿no? Como es la entrevista. Pero me parece que, y la radio en los últimos años también ahora tenés otro soporte que también modifica la radio, varios. Por un lado, la transmisión por internet, ¿no? Las radios que solo se transmiten por internet, los jóvenes que es ese nuevo público que se acerca a la radio con este nuevo soporte. Tenés también los podcasts, que son especies de programitas de radio, se puede decir, perdón por el sacrilegio por ahí, pero más a la medida o a demanda, que también modifican la lógica tradicional de la radio. Y tenés también algo que ha sucedido también en los últimos años, que es el video dentro del estudio de radio, cosa que a mí particularmente no me gusta. Creo que altera la intimidad de la dinámica de la mesa de la radio, que es una de las cosas más estimulantes y más gratificantes para quienes hacemos radio. Es como que hay un entrecruzamiento con lo que son los medios televisivos, tratando de ayornarse a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, es otra lógica. No sé si uno se puede resistir a eso, pero me parece que la imagen siempre te pone en un lugar en el que te obliga a estar atento de eso, de la imagen. Estar atento sobre tu cuerpo. Y en el estudio de radio, la verdad que lo que prima, o lo que primaba históricamente, era la voz. La voz y la dinámica del grupo, más allá otro tema es el contenido, ¿no? Bueno, a esa voz le tenés que dar un contenido, porque podés tener una voz maravillosa, pero si no tenés nada que decir, la verdad que para hacer radio no resulta muy atractivo. Pero lo que sí, no estaba la imagen de por medio. Cuando a vos, en cualquier experiencia humana, que te pongan una cámara, te obliga como a pararte de otra manera, excepto que seas un actor, ¿no? Aún siendo un actor, pero donde estás más acostumbrado a la exposición del cuerpo. Los periodistas en general no son muy duchos en el manejo de su cuerpo, excepto los que hacen televisión. Pero los de radio era como otra lógica, y ahora está toda la intimidad de la radio pasa a ser expuesta a los oyentes a través de la cámara. Y es otra cosa, no sé.
Bueno, vos lo decías recién, hay muchos periodistas o personas que trabajan en los medios de televisión que con el tiempo se van pasando también a los medios radiales. ¿Sienten que es como otra comodidad u otra forma de desarrollarse ahí en Yo creo radio? que, digamos, históricamente se puede decir, era como que los periodistas estaban más segmentados, ¿no? Estaban los periodistas que hacían radio, los periodistas que hacían gráfica, los periodistas que hacían televisión. Me parece que, por un lado, el avance de las tecnologías que hace que se vayan como difuminando los límites y por otro lado la precarización laboral que hace que un periodista trabaje en distintos medios ha hecho, de hecho, que esta adecuación se vaya dando. Y también tenés realmente locutores formados o periodistas formados en la radio que ven, muchas veces acertadamente hacen críticas sobre que periodistas que provenimos de los medios gráficos por ahí no tenemos la dinámica ni la oratoria adecuada para el medio radial. Pero bueno, vos sos periodista de gráfica, más o menos te expresás correctamente y decís, bueno, voy a hacer radio. Y no es tan sencillo. La verdad que no es tan sencillo. Pero ha pasado eso. Claro, también hay una intervención en base a lo que vos decías hace un rato, de cómo fue mutando la radio, mencionaba los años 40, en la intervención estatal dentro de lo que son los medios de comunicación, donde hay gobiernos que tienen como prioridad tal vez intervenir en los medios y otros que tal vez los dejan más librados. ¿Vos cómo ves que tiene que ser la intervención estatal en los medios y cómo crees que fue afectando en la radio a lo largo de los años? No me gusta el concepto de intervención estatal. Yo creo que hay medios públicos y medios privados. Los medios públicos, desde mi punto de vista, tienen una función particular que ejercer. Primero, no es el lucro el objetivo, ¿no? Los medios comerciales, sea la ideología que sea, si no dan plata, es muy difícil que se sustenten. Los empresarios lo que quieren es ganar plata. Estamos dentro de un sistema capitalista. Después podemos cuestionar lo que hacen para ganar plata, pero el objetivo no es el bien público. El objetivo de un medio público sí tiene que ser el bien público, hacia la esencia y al sentido de su existencia. Entonces me parece que es fundamental la existencia de medios públicos, porque son los que realmente tienen que garantizar la visibilidad en igualdad de condiciones de todas las ideologías, de todas las problemáticas, de todos los protagonistas de la sociedad. Esto no implica que esto también es toda una discusión y es fácil de declamar y difícil de instrumentar. Pero me parece que es un hecho que los gobiernos tienen obviamente una ideología. No es lo mismo una ideología neoliberal que una ideología popular. Entonces, y los medios públicos son administrados por los gobiernos de turno. Ahora, por ejemplo, la ley de servicios de comunicación que ha sido tan vapuleada y que el gobierno de Cambiemos se encargó de eliminar los artículos centrales que suponían la posibilidad de multiplicar las voces con un criterio más equitativo en cuanto a la propiedad de los medios, preveía la formación de un directorio en la administración de los medios públicos donde estuviese representada la oposición, cosa que sigue estando vigente. Entonces, me parece que cuando un gobierno gana una mayoría circunstancial, pero esa mayoría circunstancial le permite poner en práctica su línea política, por lo cual ha sido votado. Esto no quiere decir eliminar a la oposición, sino convivir con esa oposición, pero sabiendo que quien ganó es quien tiene la voz cantante en el sentido de marcar la línea. A la vez hay una decisión política muy importante en ayudar a que prosperen los medios estatales, los medios públicos, porque si se deja, también puede ser una decisión política de decir, bueno, que se manejen según el libre mercado, como vos recién mencionabas el neoliberalismo, y lo que pasa es que hay una predominancia de
un mensaje hegemónico muy claro si no hay una variedad de medios para difundir otros mensajes alternativos, ¿no? Bueno, por eso el gran tema es por eso era tan importante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque la comunicación realmente es un derecho humano. Entonces, vos lo que tenés que hacer como Estado, desde mi punto de vista, es garantizar que haya una pluralidad que te permita que el ciudadano pueda elegir. Cuando hay un poder, no hegemónico, es muy difícil que haya un equilibrio para que todos puedan acceder de la misma forma a la misma información. Porque me parece que lo que hay es, si vos tenés, 100 bocas de expendio que te dicen lo mismo frente a una que te da otro mensaje, y es muy difícil establecer una relación de fuerzas equitativa. Entonces me parece que el rol del Estado es fundamental en eso, en establecer realmente condiciones para que pueda existir competencia, pero real, porque si vos tenés una posición oligopólica, la competencia real no existe. Entonces esa es la mentira cuando se dice, no, bueno, la gente elige lo que quiere. Y sí, la gente elige lo que quiere hasta cierto punto, porque si tenés 100 personas que te están gritando una cosa y tenés una que parece un loco en el desierto que te dice otra distinta, escuchar a ese otro es complicado. Claro. Y bueno, y un poco también retomando lo que decíamos en la presentación, vos como periodista trabajaste en los distintos medios, en gráfico, en radio y en tele. Quizás la radio es el medio más accesible para que el ciudadano común pueda hacer desde su propia producción llegar su propia voz, que quizás con los medios gráficos o con los medios televisivos no es tan fácil. ¿Crees que eso permite que también haya una pluralidad de voces mucho más grande? Creo que la tecnología permite hoy en día transformarse uno en productor de noticias o de productos, programas, digamos. Lo que me parece es que después la difusión de eso sigue siendo compleja. Si uno ve cómo se distribuye la información en las redes sociales, quiénes son los que logran las mayores audiencias, a pesar de la aparente democratización de la herramienta, se sigue reproduciendo un modelo dominante. Entonces ahí no es tan sencillo. Por algo es tan fuerte el poder de los medios de comunicación. Claro. Y vos como periodista especializada en educación, ¿cómo ves que tiene que ser la educación en cuanto a los medios de comunicación? Algo que también fue reflotado en los últimos años, que estos temas se puedan tratar y debatir en las escuelas, ¿no? Me parece que es fundamental. Es fundamental formar realmente ciudadanos críticos. Esto puede parecer una abstracción, pero me parece que en la medida que uno puede formar a los estudiantes para que comparen con una sola noticia reflejada en los distintos medios, es tan claro ver cuáles son los intereses que están en juego, lograr enseñarle en el mejor de los sentidos a que cada uno se dé cuenta. Después cada uno elige lo que quiera, digamos. Si yo estoy dispuesta a creer que, ¿qué te puedo decir? Que la causa de todos los males de la salud pública en la Argentina es la expansión del coronavirus, porque tengo 150.000 canales de difusión que me están bombardeando durante las 24 horas del día sobre este tema. Y hago abstracción de que esto es una pandemia mundial, de que lamentablemente se va expandiendo en distintos lugares del mundo, donde se pueden tomar medidas, y por suerte se están tomando medidas de prevención, pero esto no quiere decir que se pueda controlar absolutamente. Y vos ves la utilización política que se hace en algunos casos de esta pandemia. En un tema como este hay utilización política. Cuando desglosás en temas mucho más sencillos, es muy fácil poder desentrañar cuáles son los intereses que están en juego detrás de una información. Y me parece que eso es un trabajo que la educación lo debe hacer. Se le exige mucho a la escuela, ¿no? Y creo que son las nuevas demandas que tiene que asumir la escuela, porque de eso depende, digamos, para mí lo tremendo de
del poder de los medios de comunicación es que si vos no tenés, a partir de la mentira vos te coartan la libertad, porque vos no podés elegir sobre premisas falsas. Si a vos te mienten en la premisa y vos creés que eso es cierto, te están coartando tu libertad como ciudadano. En todo sentido, ya sea para consumir un producto, llámese el software para renovar tu computadora, las galletitas, el pan o un candidato político. Si a vos te dan información falsa, vos haces elecciones que no son tales, porque te la están orientando. Si vos no sos capaz de discernir eso, realmente el poder que tienen sobre tu calidad de vida es terrible. Entonces, el sistema educativo para formar ciudadanos libres necesariamente tiene que enseñar a leer los medios de comunicación y las redes sociales. Y no lograr que, si querés, es un trabajo muy arduo, pero hay que desconfiar de aquello que se da por cierto. Y muchas veces, y esto supone también poner en cuestión los propios prejuicios, porque uno tiende a creer aquello que confirma lo que uno cree. Y a veces lo que dicen y que confirma lo que uno cree no es cierto. Y reproducir eso es alimentar un problema. Si vos sos honesto en el manejo de la información, ya como periodista, como ciudadano, vos decís, bueno, a cualquiera de nosotros creo que le debe pasar de que recibe por WhatsApp de cadenas información que en realidad te confirma todo lo que vos pensás sobre determinado personaje. Pero algunas cosas son falsas y vos no podés hacer caso omiso de la falsedad para seguir reproduciendo eso porque confirma lo que vos querés creer sobre lo que sucede. Entonces el mecanismo es complejo. La realidad de hoy exige que el ciudadano se esfuerce si quiere ser libre. Bueno, pero las redes sociales tienen una dinámica muy distinta a lo que son los medios de comunicación. Y vos recién decías el tema de las mentiras. ¿Qué hacer cuando desde un medio de comunicación te están mintiendo? ¿Cómo crees que se puede combatir y trabajar ese tema, el tema de las mentiras en los medios de comunicación? Y ese es el gran desafío hoy en todo el mundo. Me parece que hay un verbo que puede ser, que ha sido muy bastardeado, pero que es imprescindible, hay que chequear la información. Uno no puede dar por cierto lo primero que escucha, lo primero que lee o lo primero que ve, porque aún lo que ve puede haber sido editado. Entonces, antes decía, no, tengo la foto, y ahora y hoy en día la foto no es prueba de nada, o tengo la imagen, porque puede ser editada. Entonces, la verdad es muy complejo. Cuando uno ve, y además esto me acuerdo hace muchos años, cuando el entonces director del Le Monde Diplomatique, Ramonet, hizo toda una investigación sobre cómo Estados Unidos había manipulado la información para justificar el ataque a Irak. La verdad es que uno veía eso y decís, no se podía creer. Llegaron hasta falsear una supuesta intervención en una maternidad donde eran tirados los bebés de las cunitas para mostrar cómo Saddam Hussein era un asesino capaz de matar a una criatura, digamos. No hay nada más atroz para convencer que alguien es el demonio que alguien que dé vuelta una incubadora y mate un bebé, digamos. Tenés que ser muy perverso. Y esto lo hicieron y lo difundieron y millones de personas lo creyeron. Millones de personas creyeron que estaban desarrollando energía nuclear. Y después, 25 años después, dan a conocer, desclasifican la información y dicen, bueno, en realidad no era cierto. Y vos decís, bueno... Y esa información muchas veces ni siquiera llega a la población que obtuvo la primera. Que obtuvo la primera y que ya se convenció que lo primero era lo real. ¿Entendés? Entonces, el poder de la información es terrible, ¿no? Se sofistica con la tecnología. La información es poder, desde Aristóteles, que lo dijo claramente, así, la información es poder, hasta la actualidad esto se va
refrendando permanentemente. Digamos, los casos en la historia sobre cómo la información ha sido utilizada. ¿Para qué existen los servicios de inteligencia? Lamentablemente, para manipular información en el mundo. Si uno ve las grandes agencias de inteligencia del mundo, que son grandes agencias de operaciones de información lamentablemente, para engañar a grandes masas de ciudadanos en el mundo. Entonces, es muy fuerte. Y cómo desentrañar desde un medio periodístico lo más cercano a la realidad es uno de los grandes desafíos. Volviendo al tema de ley de medios que comentabas hace un rato, ¿cómo crees que se va a venir la mano con ese tema en los próximos años, teniendo en cuenta que hubo un cambio de gobierno que por ahí está más en línea con el gobierno que lo propuso, el gobierno de Cristina? Me parece que no es evidente, por lo menos hasta ahora no es una de las prioridades que ha manifestado el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Me parece que lamentablemente hoy en día hay tantas urgencias productos de la debacle económica y social que hacen que la lupa esté puesta ahí. Creo y deseo que el tema de apuntar a una distribución más democrática de la propiedad de los medios de comunicación sea un objetivo y se pueda lograr, porque desde mi punto de vista no es una cuestión de estar contra determinado grupo económico, es una cuestión que hace a la calidad del sistema democrático. Por lo que te decía antes, si a vos te engañan o te mienten o te manipulan la información de tal forma que vos no te das cuenta, lo que terminás haciendo es que terminás siendo esclavo de una lógica de poder en la cual no tenés incidencia más que como un esclavo que sometido a determinada lógica que no es la que vos manejás. No sos libre, en definitiva. Y con respecto a las nuevas tecnologías, el cambio que está sucediendo en torno a la radio y a los demás medios de comunicación, ¿cómo crees que puede seguir evolucionando la radio acá en la Argentina? Y creo que la radio hay una cosa que me parece maravillosa, porque siempre que aparece como una tecnología superadora, te dicen, no, bueno, esto va a desaparecer. El libro va a desaparecer, el diario de papel va a desaparecer, la radio va a desaparecer, la televisión va a desaparecer. Yo creo que lo que sucede, evidentemente, es que todo convive, ¿no? Que todo convive y que las nuevas generaciones, los más jóvenes, van encontrando nuevas formas de expresión, pero apelando, si querés, a recursos tradicionales de cada medio. Antes hablábamos de los podcasts y bueno, los podcasts es radio, es otra forma de hacer radio, si querés una radio más on demand, pero es radio. Que si uno se queda atado al modelo tradicional y vos decís, bueno, no, esto no es radio. Y bueno, es la forma en la que se van modernizando, se van reciclando, se van transformando las cosas en función de las tecnologías y de los deseos y de la demanda en el buen sentido de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Y eso, mientras haya transformaciones, es que hay vida y que el recurso tiene sentido. A mí me parece que la buena música combinada con buenas voces, con buenos contenidos, es una fórmula básica que te va a dar un buen programa de radio, un buen programa de televisión, un buen diario, cambiando las voces por textos bien escritos. Entonces, me parece que esos elementos básicos son los que hacen a la comunicación. Y después el soporte se va modificando. Si uno piensa, la radio de hoy en día no tiene nada que ver con los programas de radio, los locutores. Si pensamos lo que eran los locutores, y no hace tantos años. Pero siempre cada época tiene su impronta. Y también hay personalidades que han marcado esos cambios a lo largo de las décadas y que me parece que son algunos, por ahí yo me acuerdo cuando era chica que mi mamá escuchaba a Hugo Guerrero Martínez, un peruano, locutor peruano,
que hacía de la ironía, los silencios y una risa sarcástica un estilo que era absolutamente distinto al resto y marcó una época. Después tenés, bueno, mucho más cerca en el tiempo, tenés a Pergolini, que marcó una época. Hoy en día tenés a locutores más o periodistas más jóvenes que también tienen otro estilo. Y bueno, cada época se va modernizando. Cada época tiene sus íconos. Y a su vez esos íconos representan la demanda de su momento. Y bueno, son distintos. Pero la radio sigue existiendo y sigue siendo, me parece, un medio maravilloso. También un medio que hace mucha compañía, ¿no? Un medio que mucha gente sola tiene en la radio realmente una compañía que los ayuda a vivir. Bueno, y Nora, aprovechando esta reflexión que estabas haciendo, nos gustaría cerrar esta entrevista con algún mensaje que quieras dar en torno a lo que van a ser los 100 años de la radio en la Argentina. Bueno, me parece que 100 años de la radio en Argentina muestra, bueno, esta particularidad que tiene la Argentina de ser pionera en muchísimas cosas, ¿no? Ha sido uno de los primeros lugares del mundo donde hubo transmisión de radio. Y como decíamos a lo largo de la charla, me parece que la radio sigue siendo un medio de comunicación, un medio imprescindible, un medio que se va renovando, que ha tenido en los últimos años momentos, y que sigue teniendo, momentos muy difíciles porque han cerrado muchas radios, pero no por el fracaso de las audiencias, sino por los negociados de los empresarios o las malas administraciones o el ahogamiento presupuestario de parte de determinado gobierno como fue el de Mauricio Macri, que ahogó publicitariamente o persiguió a los dueños de determinados medios que tenían una línea política opuesta a la suya. Me parece que la radio tiene mucho para dar, que hay muchísima gente valiosa en las radios y deseo profundamente que siga renovándose y siga sorprendiéndonos, a pesar de que a mí no me guste el video dentro del estudio de radio. Bueno, te agradecemos un montón, Nora, por esta conversación y por esta entrevista. A vos, muchísimas gracias.